noches a todos, sean bienvenidos a nuestro miércoles de nutrición y bla bla bla. Como saben, yo soy la nutrióloga Verónica Solís y pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante porque pues entra en un gran porcentaje la parte de prevención. Es un tema que sin duda se puede prevenir porque hablamos de complicaciones a la salud, costosas, igual pues sufrir un poco o mucho dolor, ¿no? Entonces, como sabemos aquí es un poquito hablar sobre prevención y cuidado de la salud. Entonces, hoy vamos a hablar sobre pie diabético y para eso tenemos a una gran invitada que agradezco mucho que esté aquí. Es la doctora Marisela Carrillo Santos y el tema que abordaremos el día de hoy es salud en los pies, prevención y manejo del pie diabético. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Y pues el objetivo también es dar a conocer cómo prevenirlo, cómo manejarlo, quitar mitos, estigmas sobre el tratamiento o las recomendaciones que dan comúnmente para pues tener una buena evolución y buen tratamiento. Y haciendo un previo que también ya dimos a conocer en nuestras redes sobre su preparación, nos podría comentar un poquito sobre qué estudió, qué especialidad tiene, etcétera. Sí, cómo no, yo soy médico cirujano, estudié en la UNAM, en Campus Iztacala, después hice la especialidad en Medicina Física y Rehabilitación en Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, por la UNAM, e inmediatamente después hice una especialidad en Rehabilitación Neurológica, también por la UNAM, en el Instituto Nacional de Neurología, Dr. Manuel Velasco Suárez. Y bueno, pues después entré a trabajar al Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde ahora soy jefe de servicio de lesión de nervio periférico. Perfecto. Y precisamente pues tenemos a una gran experta en el manejo y cuidado del pie diabético, y aquí es muy importante también hacer énfasis en que si es un paciente con diabetes mellitus, pues una complicación de un mal control o un inadecuado control de la glucosa, pues puede llevar a ciertas complicaciones en los ojos, en la piel, hidratación, en los riñones, etcétera, ¿no? Y una consecuencia que estamos abordando pues es el pie diabético. Y para esto, ¿qué es el pie diabético? Bueno, antes que hablar de pie diabético, me gustaría como dar una pequeñita introducción, porque es muy importante saber que ahorita en México, como en todos los países, pero bueno, hablando a nivel nacional, tenemos una alta incidencia y prevalencia de personas que viven con diabetes. Y se calcula que para el próximo año habrá aproximadamente 18 millones de personas que tengan diabetes. Considerando esto y que la diabetes es una enfermedad que nos da, como tú dijiste, muchas complicaciones o diversas complicaciones, tenemos complicaciones que son como muy conocidas, como la nefropatía, la insuficiencia renal, el problema de los ojos, la retinopatía. Pero acerca de la neuropatía diabética todavía es un tema como un poquito desconocido, tanto en el ámbito médico como en el ámbito común, ¿no? A la población en general. Y este tipo de neuropatías que pasan desapercibidas son las que más adelante van a condicionar el pie diabético, van a contribuir a que se desarrolle un pie diabético y posteriormente una amputación. Un pie diabético va a ser la infección, una formación de úlceras por debajo del tobillo, de los huesitos de nuestro tobillo, es decir, puede ser en el dorso del pie, en la planta del pie, en los dedos o en el talón, y que se puede dar de manera aguda o de manera crónica. El problema aquí es que vamos a tener dos formas de evolucionar de un pie diabético. Vamos a tener el que se va a curar, digamos, aunque tarde un poquito, pero que puede cerrar la úlcera y que se puede resolver con un tratamiento que además es costoso porque requiere de apósitos y de curaciones constantes, o el que evoluciona no tan bien o que evoluciona para mal y vamos a tener como consecuencia la amputación ya sea parcial de una partecita de nuestro pie, puede ser un dedo, puede ser medio pie, o una amputación ya por arriba del tobillo si es que esto se agrava, si se infectan los huesos y que nos puede llevar a perder o a tener la falta de una extremidad inferior. Ok. Y aquí, ¿cuáles son los signos que tenemos que tener en cuenta que nos alertan de decir, oye, ¿sabes qué? Esto no está bien o esto lo debemos de checar?
bueno, también sabemos que hay diagnóstico, ¿no? Precisamente el diagnóstico de diabetes, pero también hay otros diagnósticos que pueden contribuir a esta mala, digamos, circulación, problemas pues sí, en la circulación de los pies, en la sensibilidad, como puede ser la hipertensión, ¿cuál otra patología podemos tener? Bueno, vamos a tener factores, digamos, de riesgo generales, que contribuyen a la formación de una úlcera en el pie, o sea, que están pues ya muy estudiados y que sabemos que cuando un paciente tiene la diabetes con descontrol metabólico, ya tenemos el primer factor de riesgo, ¿no? Pero sí es importante que si tenemos hipertensión más diabetes, tengamos un buen control de la hipertensión, la alteración en las grasas de nuestro cuerpo, el tener colesterol alto, el tener triglicéridos altos, el consumo de alcohol, el ácido úrico también elevado, esto puede contribuir a que se formen este tipo de lesiones, el consumo de alcohol, como ya decíamos, el tabaquismo, porque sabemos que tanto la diabetes per se ya nos va a provocar problemas en la circulación, y cuando tenemos un hábito tabáquico, pues esto contribuye también a que se formen placas de grasa, que se llaman ateromas, en las arterias de nuestro cuerpo en general, pero en este caso pues más localizado en las piernas y en los pies, y que se produzca una mala circulación, y esto contribuye a la formación de las úlceras. También es importante dentro de estos factores de riesgo la visión que tenemos, ¿no? O sea, puede ser que tengas un problema visual desde antes de que te diagnostiquen diabetes, pero lo más común es que el problema visual se deteriore. El problema visual sea a consecuencia de la diabetes, una retinopatía diabética, y una persona que no ve bien, pues no va a estarse vigilando correctamente los pies. Claro. Y los cambios sensitivos en general. Considerando que la diabetes cursa con neuropatía, pues es importante también saber que hay neuropatías que duelen, que ocasionan mucho dolor, y eso va a llevar al paciente a pedir ayuda, ¿no? La persona que tiene dolor va a estar buscando de un lugar a otro hasta que se le dé un tratamiento farmacológico y de rehabilitación que disminuya ese dolor o que lo ayude a vivir sin tanto dolor. Pero es también muy grave el tener una neuropatía sin dolor, porque ahí vamos a tener la formación de una lesión a lo largo del tiempo, y esa lesión, pues, no nos vamos a dar cuenta que tenemos la neuropatía hasta que tenemos ese tipo de lesiones. Entonces, aquí es muy importante, así como hacer un parteaguas. Las personas que han vivido mucho tiempo con diabetes, entre más tiempo has vivido con diabetes, es más factible que desarrolles una lesión, pero eso no quita que una persona que tiene una lesión en el pie, sin conocerse diabética, pueda desarrollar esa lesión para mal y se den cuenta que tiene diabetes hasta que ya la van a amputar. Entonces, el control metabólico es algo muy importante. Más todo lo que ya dijimos, que también es control metabólico, ¿no? El colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, y bueno, pues sí, estar vigilando las alteraciones sensitivas, que eso es parte del pie de riesgo, que es la prevención del pie diabético. Que también explicarle un poquito la parte de la neuropatía, que tal vez mucha gente no conozca tal cual la definición, es cuando llega a haber ya cierta lesión o daño en los nervios, ¿no? Sí, la neuropatía diabética es una alteración en la función del nervio periférico. También puede afectar a otro tipo de inervación que se llama sistema nervioso autónomo, pero bueno, hablando propiamente de los pies, los nervios periféricos son los que nos van a dar sensibilidad y nos van a dar fuerza. Cuando nosotros tenemos alterada la función de un nervio periférico o de muchos nervios periféricos, porque la neuropatía afecta mucho más allá de un solo nervio, vamos a tener cambios sensitivos. Los cambios sensitivos pueden ser como dolor, lo que ya te decía previamente, lo que ya comentábamos previamente, eso sí puede hacer que una persona que tenga dolor neuropático pues esté buscando de manera repetida atención médica, porque bueno, esa es otra situación, muchas veces no logran describir al 100% las características del dolor, ellos mismos desconocen que es dolor neuropático y no reciben el manejo correcto, y eso los hace ir a buscar ayuda. Pero cuando los cambios sensitivos no son dolorosos, vamos perdiendo sensaciones importantes que a la larga nos van a llevar. Sí, creo que es un bajón de luz. Se bajó la luz y se paró. Así sí, seguimos. pero falta que se conecte a internet, ¿no? Vamos a esperar un segundito. A ver. Sí está conectado. ¿Sí? ¿Sí está conectado? Ok, pero si quieres una disculpita, tuvimos un problema de luz.
entonces retomando un poquito Sí. sobre la neuropatía. Entonces, aquí es importante como clasificarlo de forma sencilla, como que puede doler o no puede doler, ¿no? Entonces, la más riesgosa es que no duela, porque precisamente hay esos cambios, o tal vez nos ponemos un calzado apretado que pueda generar ese roce, lastimar, y tú no te das cuenta justamente de ese roce o del calcetín, y eso puede ir poco a poco creando una lesión en el pie, ¿no? Así es, hay un tipo de sensibilidad que es como, o sea, toda la sensibilidad se evalúa de diferentes formas y todas son importantes, pero hay un tipo de sensibilidad que es sumamente importante, que es la que tendríamos que estar, digamos, como personal médico, deberíamos estar evaluando desde que una persona es diagnosticada con diabetes, y se llama sensibilidad de protección. La sensibilidad de protección propiamente es la que nos va, cuando está bien, o sea, cuando está conservada, cuando todavía no se afecta, es la que va a llevarnos a buscar qué es lo que le está pasando a mi pie, si yo tengo una piedrita dentro del zapato, si me está lastimando el calcetín, si me puse un zapato nuevo y me apretó, si la uña se me está enterrando. O sea, ese tipo de sensibilidad es la que me va a hacer quitarme el zapato, quitarme el calcetín y ver mi pie porque algo me está lastimando. Cuando este tipo de sensibilidad se perdió, ya no está íntegra, ya se alteró, pues no nos vamos a dar cuenta de que algo nos lastimó. Y sí puede ser, como tú dices, con un calcetín, puede ser con un barache, puede ser porque camine descalza en la playa, etcétera. Y esto va a provocarnos un tipo de lesión que va a culminar en una úlcera, en un pie diabético. Cuando esto ocurre es porque ese tipo de sensibilidad, que es la que no nos va a provocar que no tengamos esa percepción de un trauma, de un dolor, que nos está ocasionando una lesión, pues ya se. Y respecto a las características ya, digamos, del pie, o sea, considerar que es un pie diabético, de riesgo hay como diferentes clasificaciones, ¿no? Tal vez podemos tener una herida y eso pues se vuelve un poquito más grave si hay infección, ¿no? Pero ahí, ¿cómo se puede clasificar el riesgo o qué signos hay que tomar en cuenta? Como decir, ¿sabes qué? Pues ya hay enrojecimiento o simplemente es una herida, no hay problema, se puede curar, para considerar, ¿sabes qué? Si lo debo de checar o no lo debo de checar. Ok, antes de que se desarrolle un pie diabético, lo ideal es establecer el riesgo que tiene el pie de una persona o los pies de una persona con diabetes. Entonces, podemos tener en un pie cierto riesgo, por ejemplo, un riesgo muy bajo, ahorita explico por qué, y en otro pie un riesgo mucho más elevado. ¿Cuáles son el seguimiento o cuál es el seguimiento que tenemos que darle a un pie de riesgo? Pues primero que nada, desde el momento en que una persona es diagnosticada con diabetes, tendríamos que hacer una evaluación de la sensibilidad de protección, que era la que te comentaba, porque esta sensibilidad está dada por unas fibras nerviosas que son muy largas y que se van a ir dañando a través del tiempo. Si consideramos que cuando se realiza el diagnóstico de diabetes ya se tiene calculado que más o menos ha pasado entre 3 a 5 años con glucosas elevadas, aunque no tengamos un diagnóstico al momento, pues ya podríamos tener ciertos cambios en la sensibilidad de protección. Por eso lo ideal es que desde el día que se diagnostica, el primer día que sabe el paciente, bueno, cercano al diagnóstico, se haga una evaluación de este tipo de sensibilidad de protección. Pero además de checar la sensibilidad de protección, tenemos que checar si hay deformidades en el pie. Si estas deformidades se dan pues ya de tiempo atrás, o sea, hay gente que tiene pues alus valgus, que se juanete, que tiene alguna deformidad de sus deditos del pie, ¿no? Deditos en garra, o que tiene el pie plano, o el pie en cabo, o sea, alguna deformidad, aunque haya sido tratada y bien manejada, pues nos va a predisponer, ya que tenemos diabetes, a tener una lesión en el pie. Entonces tenemos que verificar, primero que nada, la sensibilidad de protección, tenemos que verificar las deformidades previas o adquiridas en el pie y tenemos que checar cómo está la circulación. Entonces tenemos que evaluar pulsos, tenemos que evaluar la sensibilidad de protección con el monofilamento, tenemos que verificar si el paciente necesita algún tipo de plantilla, si necesita algún tipo de corrección por parte de algún área de ortopedia. Y también es muy importante evaluar el reflejo anquileo. Eso es lo que nosotros nos vamos a considerar, y la sensibilidad de vibración, que se hace con un diapasón, se llama esto palestesia, y entonces con estos datos que obtenemos de la exploración de una persona, de los pies de una persona, ya podemos establecer el riesgo. Si el riesgo de desarrollar una lesión es muy bajo, vamos a estar evaluando a estos pacientes más o menos cada año. Pero si tenemos un riesgo más o menos elevado, puede ser que lo estemos citando cada 3 meses, cada 6 meses o cada mes, si el riesgo es ya muy, muy alto.
¿Cuál sería una persona con un riesgo muy alto? Pues una persona que ya perdió la sensibilidad de protección, una persona que no tiene ya, perdón, una buena circulación, o sea que ya vemos que tiene una insuficiencia arterial o que incluso ha tenido ya úlceras venosas o que ha tenido úlceras en el pie. Entonces, vamos a retomar. Ok. Hemos tenido algunas fallas técnicas en este live, pero bueno, aquí lo importante es hablar sobre la prevención de complicaciones del pie diabético y para eso estábamos enfocándonos justo en determinar qué tan riesgosa puede ser una lesión en el pie de un paciente que ya está diagnosticado con diabetes, ¿no? Claro. Si te roza el calcetín, si tienes una ampulita o cualquier herida, raspón, ¿cuándo es necesario visitar al médico o decir, esta herida es pues importante para acudir a revisión, ¿no? Uh-huh. ¿Qué debemos de considerar? Entonces, cualquier herida, cualquier lesión, tiene que ser valorada por un servicio médico. Eso es lo más importante. Okay. Si tenemos una, como decíamos, ya lo dije como 10 veces por las fallas técnicas, pero si tenemos una llaga, que es pues una lesión lineal, ¿no? Si tenemos una ampulita, que puede ser, como decíamos, por el roce del calzado o porque pisamos algo y nos lastimamos. Si tenemos una úlcera, o sea, que ya se vea como un hoyito en la planta del pie, en cualquier momento en el que se detecte, antes de hacer nosotros cualquier cosa en casa como pacientes, de seguir cualquier recomendación que nos den, tenemos que ir a un servicio médico, porque el tratamiento va a depender, pues, de cómo está esa lesión, ¿no? Puede ser que sea reciente y no tenga ninguna complicación todavía, pero también depende de las condiciones propias de esa persona. O sea, puede ser que una lesión se desarrolle, sea leve, digamos, y no esté complicada todavía, pero esa persona tiene un mal control metabólico y tiene factores de riesgo para complicarse y para que tenga una infección. O puede ser que sea una lesión mucho más grande, pero tenga un muy buen control metabólico y el seguimiento pueda ser pues igual por el servicio médico, pero en casa, y sí, o sea, con curaciones, con el seguimiento que requiera el tipo de lesión que está presentando, pero que no va a complicarse. Entonces, para eso es muy importante, primero que nada, no hacer ningún tratamiento nosotros en casa, no lavarnos, no tallarnos, no usar ningún tipo de jabón para la ropa, que es muy común que lo utilicen, okay. Que no se laven con el agua de la llave, porque pues el agua de la llave no es agua 100% limpia, o sea, nos bañamos, pero no está entrando en una herida. Cuando entra en una herida sí puede contaminarla. Y esto que consulten al médico, pues, y el tratamiento y la evolución va a depender de las condiciones propias de cada persona, de la higiene y de los cuidados que va a tener. Claro. Y hablando como de toda esta parte integral y del control metabólico, precisamente los invitamos también a que si tienen ya un diagnóstico, ya sea en este caso tal cual de diabetes o de otra patología, por eso es tan importante un seguimiento integral, ¿no? Que aquí ya adjudicándome un poquito la parte de nutrición, lo que es fundamental para un buen control glucémico, es decir, de la glucosa. Eso también está involucrado en una buena cicatrización, en un buen control glucémico, en evitar ahí como algunos problemas incluso inmunológicos, más daño. Entonces, tanto el control de nutrición como un control médico, que ahorita vamos a ver cuál es el especialista que tal vez debemos visitar para pues el control de un pie diabético y que esto pues no tenga una mayor complicación, ¿no? Porque ahorita vamos a ver que no es solo una herida, sino tal vez es una infección que al rato puede ser inflamación, que se puede volver purulenta y ya al momento en que tú vas al médico, uh-huh. pues ya la parte que pudiste prevenir respecto al dolor, costos, incluso la carga de la red de apoyo que tienes, si es que la tienes, porque luego a veces es... sí, no hay una buena red de apoyo. Uh-huh. Exactamente, un poco complicado tener una red de apoyo, pues sí, que sea confiable y que estén disponibles para ti, pues involucra como muchas cosas que se pueden prevenir, ¿no? Que es lo que veníamos diciendo desde el principio. El pie diabético se puede prevenir, la diabetes se puede prevenir, las complicaciones de la diabetes se pueden prevenir. Entonces, ¿para qué sufrir o para qué tener dolores que el dolor neuropático es muy, muy, muy intenso, ¿no? O sea, así es, y difícil de manejar. Es un dolor ardoroso, quemante. Generalmente nocturno. Uh-huh. Muchas de las personas lo refieren como una sensación de quemadura uh-huh. en la planta de los pies, o bueno, en la zona donde se esté presentando. Ahorita estamos hablando de la neuropatía que afecta a extremidades inferiores. Entonces, es un dolor nocturno, es una sensación ardorosa. Mucha gente dice que es como una quemadura, que siente como chile, o pueden ser sensaciones combinadas, ¿no? Sensación de quemadura más
punzada, sensación de quemadura más calambre, pero generalmente es de aparición vespertina, nocturna, puede despertar a las personas en la noche o puede impedir que esta persona duerma porque el dolor es muy intenso. Les molesta el roce de las sábanas, les molesta el tener un calcetín puesto, por ejemplo. Por eso es importante que si tienen este tipo de molestia, acudan a su servicio médico para que se les diga si tienen dolor neuropático, si tienen neuropatía diabética y se dé el abordaje adecuado. Ok, y en este caso, por ejemplo, del pie diabético, tal vez podamos acudir a un médico general o en este caso que se tenga la oportunidad de tal vez contactar un médico privado o que estés dentro de una institución que pueda referirte a ese médico. ¿Cuál es el médico especialista que puede tratar el pie diabético? Bueno, la Asociación Americana de Diabetes, que se abrevia ADA por las siglas que tiene, la ADA recomienda en sí un monitoreo para evitar o reducir las complicaciones de diabetes y para esto pues pide que sea un médico internista o un médico endocrinólogo. También pide que el paciente o las personas que viven con diabetes tengan una valoración por lo menos una vez al año por un oftalmólogo, por un nefrólogo, por un servicio de vascular periférico o se llama también angiólogo, que es el médico especialista. Y bueno, pues también ellos proponen que se esté evaluando el pie y la evaluación del pie lo puede hacer desde el médico general hasta cualquier otro especialista. Aquí lo importante es que cuando nosotros estamos evaluando a nuestro paciente, uno, sepamos qué es lo que le estamos evaluando como pie de riesgo o si ya es un pie diabético, porque podemos tener un pie de riesgo con todos los factores que ya dijimos, pero no una herida. Una vez que se establece una herida, ya se convierte en un pie diabético. Una vez que esa herida se cura o se soluciona, vuelve a ser un pie de riesgo. Y la evaluación la puede hacer entonces del pie como tal, el endocrinólogo, el médico internista, los médicos de rehabilitación como yo, el médico neurólogo, o sea, cualquiera podemos hacer la evaluación siempre y cuando tengamos la capacitación y sepamos qué es lo que tenemos que evaluar, porque a veces somos, pues sí, o sea, personal médico, pero no con la capacitación adecuada. Y haciendo la evaluación correcta y diagnosticando el estado de riesgo del pie, o si ya es un pie diabético ya con una herida, etcétera, ¿a dónde lo vamos a canalizar? Generalmente tiene que ir con el infectólogo, tiene que ir al servicio de vascular periférico o angiología, si es que estamos encontrando ya datos de insuficiencia arterial o una insuficiencia venosa avanzada. Y también algo muy importante, el dolor neuropático y el pie de riesgo y el pie diabético también nosotros como médicos de rehabilitación tenemos intervención en ello. Entonces, no es un solo médico, somos como un equipo multidisciplinario, transdisciplinario que vamos a estar atendiendo a una persona, incluso no nada más médicos, o sea, si requiere una órtesis, si requiere una bota de descarga, pues ya entran otros servicios como un servicio de órtesis y de prótesis, o si requiere, no sé, de una evaluación por un servicio avanzado de heridas, pues también por una clínica de heridas en donde hay personal médico y personal de enfermería. Obviamente, mientras está esta persona con una úlcera, el apoyo de nutrición es muy importante. Sabemos que hay pues ciertos alimentos que no son recomendables o que influyen si tenemos un consumo, digamos, muy regular de ciertos alimentos como los lácteos, que influyen en el cierre de las heridas, ¿no? Entonces, el apoyo por parte de un servicio de nutrición también es importante. Entonces, somos un equipo. Debemos de trabajar como equipo, no importa que no estemos en el mismo hospital, o sea, lo importante es que el paciente sepa que debe de ir con muchos médicos y a muchos servicios, porque ya teniendo una úlcera en el pie, la evolución puede ser hasta un estado de gravedad que nos lleve a una amputación y la diabetes es la primera causa de discapacidad en México. Por amputación, porque nos dio una enfermedad vascular cerebral, porque nos dio un infarto, pero nos va a ocasionar discapacidad. Entonces, no queremos tener una discapacidad por diabetes, no queremos tener más pacientes con discapacidad por diabetes y los médicos en rehabilitación también intervenimos en el tratamiento de los pacientes. Claro. Incluso ahí, digo, no sé si también llegue a haber un nivel, que ya hay pacientes que literal, no recuerdo en el lugar donde estaba escuchando, era que pues esta red de apoyo del paciente no era sólida, ¿no? Entonces, ya de repente llevaron al paciente, ya cuando el olor de su pierna ya era algo
pues insoportable, ¿no? Sí, fétido y demás, ¿no? Exactamente, entonces ahí literal pues ya son infecciones que incluso ponen en riesgo la vida, no solo la extremidad. Sí, no solo la extremidad. O sea, generalmente cuando se habla ya de una amputación es porque ya está en riesgo la vida del paciente. O sea, ya es como a un paso de que tenga una septicemia, que es una infección pues generalizada, una infección que pasa a la sangre, y ahí sí pues podemos perder la vida. Entonces es muy importante que antes de que todo esto ocurra, se aprenda a prevenir. Claro. Y la prevención la podemos hacer desde casa, educando al paciente, y el paciente debe de tener un muy buen apego a las indicaciones de nutrición, farmacológicas, pero a las indicaciones que se le dan para el cuidado de los pies. Claro. La mayoría, tristemente, de los pacientes que ya tienen una amputación, cuando nosotros les preguntamos cómo se cuida la otra extremidad, la que todavía tiene, los pacientes no saben cómo la van a cuidar. O sea, entonces estamos ahí fallando un poco como sistema de salud, o mucho como sistema de salud, porque entonces nadie le hizo una prevención oportuna. O quizás sí se le hicieron, pero el paciente no siguió la indicación, o se le olvidó, o no le dio como la importancia que ameritaba, ¿no? Uh-huh. Y ahora, después de que ya está amputado aún así, no sabe o no sigue esas recomendaciones, con un riesgo elevado de perder la otra extremidad. Claro. Y bueno, igual ahí en los comentarios les invito a que nos compartan sus dudas o comentarios acerca del tema para poderlos resolver pues al final de la charla, que compartan igual el live, porque es muy importante llegar justo a personas que ya tengan un diagnóstico, por ejemplo, de diabetes, o incluso como esta parte de prevenir, o si eres parte de esa red de apoyo de un paciente con diabetes, pues es muy importante el tener el conocimiento y las herramientas pues para evitar llegar a este tipo de complicaciones, ¿no? Así y justo yéndonos a la parte de la prevención, sabemos que hay como una lista pequeña de pasos que debemos de considerar en el pie, tanto limpieza, higiene, secado, calcetines, calzado, etcétera, ¿no? Ahí, ¿cuáles son los puntos que tenemos que considerar para prevenir el pie diabético, que es decir, esta herida y que se infecte esa herida, ¿no? Ajá. Bueno, pues es muy importante que las personas que ya tienen diabetes, como ya decíamos, pues sepan qué riesgo tienen sus pies de desarrollar una herida. Uh-huh. En general la prevención es bastante sencilla si nosotros lo hacemos una rutina y lo volvemos parte de nuestra vida. Entonces, lo que nosotros recomendamos, y en general lo que recomienda la ADA y lo que recomienda el Grupo de Trabajo para Pie Diabético y todos los que queremos prevenir que se desarrollen las lesiones, es, número 1, que sepa una persona que vive con diabetes que debe de vigilar su pie, que debe de ver su pie 1, 2 o hasta 3 veces al día. Yo les recomiendo, dentro de las indicaciones que les doy a mis pacientes, que valoren su pie en la mañana, por ejemplo, antes de que se pongan su calzado, uh-huh, o después de que se bañan y se ponen su crema, y en la noche antes de dormir. Esos son como los 2 momentos clave, porque así tú aprendes a conocer cómo está tu pie, cómo están tus dedos, cómo están los espacios entre tus dedos, cómo está tu talón. Si no alcanzamos a ver bien, es importante que una persona de nuestra familia, una persona que esté con nosotros, nos ayude a verificar el estado del pie. Uh-huh. Si no hay nadie en casa, que utilices un espejo de los que tienen aumento para alcanzar a ver las partes del pie que tú no puedes llegar a ver de una manera normal. Ajá. Okay. Eso es una. La siguiente es la higiene, ¿no? Uh-huh. Dentro de la higiene, pues es muy importante utilizar un jabón que de preferencia sea líquido. La recomendación es que sea neutro, pero bueno, si no es un jabón neutro, pues que por lo menos sea líquido. Hacemos la espuma con las manos, nos lavamos nuestro pie sin tallar con estropajos, sin tallar con esponja, sin tallar con trapos, sin tallar con piedras, sin tallar con nada. O sea, simplemente vamos a poner la espuma en nuestras manos y vamos a lavar nuestra piel. Digamos, la piel se lava con la piel del pie la vamos a lavar con la piel de nuestra mano. Uh-huh. No vamos a tallar ni vamos a hacer nada más. Enjuagar perfectamente con un agua que sea tibia, no sea caliente, que no sea fría, porque si ya tenemos alteraciones sensitivas, pues podemos lastimar la piel. Claro. Y secar perfectamente nuestro pie o nuestros pies con una toalla que sea nada más para nuestros pies. Uh-huh. No con la toalla con la que nos secamos el resto del cuerpo, porque sabemos que podemos tener alguna micosis o alguna infección en nuestras uñitas y no es conveniente estar pasando este tipo de honguitos por otras partes de nuestro cuerpo. Uh-huh. Ajá. Lubricar perfectamente la piel. Eso es algo muy importante, o sea, una crema lubricante.
Cuando nosotros lubricamos la piel de nuestro pie, es muy importante recordar que no debemos de aplicar la crema adentro de los dedos. Los espacios entre los dedos no se tienen que poner ni crema ni talco. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama neuropatía autonómica, en donde puede estar afectada la sudoración y podemos tener mucha humedad entre los dedos, y si nosotros ponemos crema podemos contribuir a que esa humedad macere la piel y ahí se genere también una infección. O si tenemos una resequedad, que también es lo que puede ocurrir, y estamos poniendo talco, hagamos más reseca la piel y también ahí se genera una infección. Entonces, entre los espacios de los dedos no ponemos nada, la crema la ponemos sobre y en la planta, y la cremita que se resbale prácticamente de lo que estamos poniendo sobre nuestros dedos, eso es la crema que va a lubricar esos espacios. Otra parte muy importante es el corte de uñas. Si nosotros solitos, como aunque no tengamos diabetes, o sea, cualquier persona que quiera cortar sus uñas, pues lo va a hacer en una posición bastante incómoda. O sea, sí nos cuesta trabajo cortarnos las uñas de los pies. Y esto, en una persona que no ve bien, pues puede provocar que tengas alguna lesión, o sea, que te cortes mal las uñas. No cortar las uñas tan frecuentemente. Es muy común que las personas se cortan las uñas de los pies cada 15 días, cada 5 días, cada semana, o todos los días se las están limando porque están gorditas, porque tienen hongo, y eso también puede provocar lesiones en los pies. Entonces se recomienda que el corte de uñas, las uñas de nuestros pies crecen más lento que las uñas de nuestras manos, ¿no? No son tan rápidas. Se recomienda que el corte de uñas sea más o menos entre cada 4 y 6 semanas, dependiendo de qué tan rápido crecen las uñas de cada persona, y que sean con alicates. Porque si cortamos las uñas con corta uñas, favorecemos que nuestra uña quede redondita. Y cuando la uña queda redondita, entonces va a crecer así como un abaniquito y nos va a ocasionar onicocriptosis, o sea, nos va a estar enterrando la uña propiamente. Si nosotros cortamos la uña con el alicate, que es como más recto, no tiene que ser con tijera, tiene que ser con alicate. Si nosotros cortamos la uña con el alicate, que es un poquito más recto, vamos, digamos que, a acostumbrar a nuestra uña a crecer así y no así. Y no vamos a tener esa complicación de que se esté enterrando la uña. No cortar, o sea, al cortar la uña es no cortarla súper chiquita, siempre debe quedar un pedacito de la uña blanca, eso es algo muy importante. No debemos de que quede así súper chiquitita, porque eso pues también puede provocar una lesión. No debe de sangrar la uña cuando la cortamos, por ninguna razón, ¿no? Y otra parte muy importante pues es el uso de un calcetín para paciente con diabetes. ¿Por qué? Pues porque está hecho de algodón, porque no tiene costuras, o porque tiene unas costuras muy discretas, porque tiene algo como resorte, que propiamente no es un resorte, que no nos está marcando la piel y que nos va a brindar una muy buena temperatura, va a favorecer la humedad de nuestra piel. Es como un poco térmica, si hace frío nos va a mantener una buena temperatura. Como ya dije, si hace calor, pues si suda nuestro piecito, va a absorber mucho más rápido el sudor y va a proteger muy bien la piel tanto de nuestro pie como de nuestra pierna. Y el uso de un calzado adecuado, que no sea siempre tenis. Hay que utilizar un calzado de preferencia para paciente con diabetes. Hay muchos calzados comerciales que se pueden utilizar, pero también las características del calzado. Dentro de estas es que sea un calzado de horma pues amplia, que nuestro pie no quede apretado, que no sea un calzado en donde nuestros dedos no se puedan mover. Nuestros deditos tienen que moverse un poquito adentro del calzado sin lastimarnos. Y por dentro, el calzado debe de estar revestido de piel bovina. Esa es una de las características más importantes. No tiene que ser un calzado alto, se recomiendan entre 3 y 4 centímetros de altura. Y bueno, pues para mujeres que pues a veces no queremos usar un calzado que se vea como feo, ya hay mucho tipo de calzado para paciente con diabetes, incluso como con un taconcito tipo cuña, que se ven bonitos y que nadie se da cuenta que es un calzado para paciente con diabetes. Y eso no nos quita la posibilidad de usar tenis, pero pues que no sea diario, o sea, que no sea como nuestro calzado de todos los días. No caminar descalzos, no pararnos descalzos, eso es algo muy importante. Si tenemos diabetes ya como muy avanzada y vamos a la playa, pues no caminar sobre la arena, porque si se nos entierra algo, lo más seguro es que se desarrolle una úlcera. Entonces son indicaciones como muy sencillas que tenemos que hacer como rutina. Eso es lo más importante. Y ¿cuál crees que sea el mayor desafío de estos pacientes? Sabemos, por la parte de nutrición de repente nos cuesta un poquito de trabajo con la parte de los alimentos, con la parte incluso emocional que tienen con cierta, por ejemplo, muchas veces con el pan dulce, ¿no? Que son pacientes que son fanáticos del pan dulce y también tienen ahí... Y de los refrescos. Una relación emocional con la comida y a veces sí es un poquito complicado el evitar ciertas cosas.
o el apego a un tipo de dieta o ciertas colaciones, etcétera, ¿no? Aquí en la parte médica, respecto al paciente con diabetes y pie diabético, ¿cuál es el mayor desafío que hay con ellos? Yo creo que el mayor desafío es que las personas muchas veces no saben en qué consiste la enfermedad y no saben lo que puede pasar si no hay un buen control de la enfermedad. Si nosotros como médicos les explicamos desde el inicio en qué consiste el tener diabetes, y lo que conlleva y cómo podemos prevenir las complicaciones, probablemente si esta persona que está recién diagnosticada lo entiende y sigue, como tú dices, todas las indicaciones y tiene un buen apego farmacológico, de la dieta, de los cuidados del pie, el estar vigilando sus ojitos, ¿no? El estar vigilando la función de sus riñones, pues es una persona que lo más seguro es que cuando detecte algo anormal o en cuanto esté haciendo su check-up, ¿no? O esté viendo que con los diferentes especialistas, que no haya alguna, que haya o que se detecte alguna complicación, va a hacer todo lo posible por evitar que esto siga avanzando. Pero la mayoría de las personas que no tienen como muy claro qué es lo que pasa cuando tenemos diabetes y qué es lo que puede pasarnos a la larga como complicación, pues ese es el desafío más grande, porque cuando nosotros ya vemos una persona con una complicación, como una amputación, y le estamos enseñando ahora cómo vamos a vigilar el otro pie, no tienen como esa noción real, o sea, como no quiero decir capacidad, sino como ese entendimiento real de lo que puede ocurrir en el otro pie, en este caso hablando de los pies, pero también pasa con la nefropatía, también pasa con la retinopatía. Entonces, muchas veces vemos pacientes ya con muchas complicaciones y tú les preguntas y ellos no saben ni por qué se desarrollaron y tampoco tienen un buen control metabólico ahora ya con todas las complicaciones. Entonces, el mayor reto es que entendamos como personas que se nos está diagnosticando una enfermedad, en qué consiste y cuál va a ser el tratamiento. Hay gente que cree que se curó de la diabetes, cuando sabemos que la diabetes pues no se va a curar así nada más, ¿no? O gente que ya no se toma los medicamentos porque le recomendaban algún suplemento o un tratamiento de otro tipo, y eso no quita que no tomes tus medicamentos, ¿no? Que tengas un buen apego. Y hay gente que tiene pues también mucho miedo a otro tipo de tratamientos, ¿no? Yo pues dentro de la consulta que tengo a veces les pregunto si usan insulina y hacen cara de mucho miedo. Piensan que la insulina les va a hacer daño, cuando realmente la insulina nos va a nivelar mucho mejor esa glucosa y nos va a ayudar a un buen control. Entonces creo que es más, el reto es educar y enseñar a los pacientes. Claro. Y justo quitar como esos mitos que hay, ¿no? Comunes, que a veces ahorita está muy de moda las redes sociales y que en videos podemos encontrar muchas recomendaciones para curar heridas, para el control de la glucosa, o ahorita está muy de moda las dietas tipo keto, que ya te quitan todas las frutas, todos los cereales y que mantengas tu alimentación a base de chicharrón de puerco y cositas así, ¿no? Que todo debe de ir individualizado, ¿no? O sea, cada paciente tendrá una dieta que le caiga mejor u otra que tenga mejores resultados, ¿no? Sí, personalizado. Exactamente, entonces pues sí, todo seguimiento y toda evaluación de cada paciente pues debe ser individualizado. Y aquí tenemos como algunos mitos sobre justo el pie diabético. No sé si el chico de la cámara nos pueda apoyar en los mitos que tenemos, Dani. Sí. Y pues de igual manera les invito a compartir el live, a dejarnos sus comentarios y pueden irlos escribiendo sobre dudas que tengan o preguntas que quieran hacerle a la doctora Carrillo, con mucho gusto lo pueden hacer. Y entre los mitos que tenemos principalmente, ¿cuáles son? El primer mito que tenemos es: la amputación es inevitable en el pie diabético. Pues todo depende, como ya comentábamos, de qué tanto control tenga nuestro paciente, de qué tan rápido acuda a solicitar ayuda y cómo esté evolucionando esa herida. Hay heridas que pues se pueden quedar ahí nada más y pueden solucionarse relativamente pronto, y hay heridas que pues no van a evolucionar tan bien, y como decíamos, no nada más depende pues de la herida, sino también del cuidado que se da, del seguimiento que se le da, del tratamiento que se le da y pues del control metabólico,
¿no? Sabemos que una persona que tiene un mal control metabólico tiene mucho más riesgo de complicarse con una infección grave. Claro. Entonces, sí se puede evitar la amputación, no es que a la fuerza una persona que tiene un pie diabético tenga que ser amputada, pero sí depende de muchos otros factores, no nada más de que si tiene la herida, si se cura o no se cura, o sea, sino de si ya hay otro tipo de complicaciones. Claro. Y creo que aquí algo importante es no irnos como a los extremos, ¿no? O sea, creo que mientras uno tenga un buen seguimiento, un buen control, esta opinión médica, seguimiento de nutrición, del neurólogo, etcétera, como este seguimiento integral, creo que va a haber menos posibilidades de irnos como con esta paranoia, ¿no? Que así como hay pacientes que tal vez no le den la importancia necesaria, habrá pacientes que se vayan como al extremo de ser muy precavidos, incluso ya tener ahí cierto estrés, ansiedad, claro, cuidado, ¿no? Y creo que el seguimiento a la conciencia y el conocer la patología hace que pues ya es pues sí, un control. Un control. Más. Dentro de la educación antes de que nos diga el siguiente mito, dentro de la educación que se le da a los pacientes con diabetes para prevenir las lesiones, también tenemos que dar a conocer algo que se llaman datos de alarma. Okay. ¿Cuándo voy a pedir ayuda médica? No nada más cuando tenga una herida, o sea, no nada más si yo veo una llaguita, lo que decíamos, la ampulita o una úlcera. Si yo si yo todos los días veo mis pies, yo ya conozco mis pies, ¿no? Y puedo detectar, por eso tenemos que estar viendo los piecitos. Puedo detectar que algo no está bien o que algo está pasando. ¿Qué nos va a llevar a pedir ayuda médica? También, además de tener una lesión, aumento de volumen en todo nuestro pie o en una parte de nuestro pie. Por ejemplo, un dedo todo hinchado es un dato de alarma. Un cambio de coloración. Si yo tenía mis dedos ayer bien y de pronto hoy detecto que tengo un dedo moradito, un dedo negro, pues a lo mejor tuve ahí un golpe, un traumatismo, me lesioné sin darme cuenta porque mi sensibilidad ya no es buena y sí puedo tener ahí un tipo de lesión que necesite un abordaje médico inmediato. Si yo veo un cambio de coloración en mis dedos o en alguna parte de mi pie, tengo que ir. Un cambio de coloración es que esté morado, que esté rojo o que esté muy pálido mi pie. Si mi pie está muy pálido, a comparación del otro o de las otras partes de mi cuerpo y no estaba así antes, puede ser un problema arterial, una oclusión arterial. Si mi pie está frío o si está muy caliente, a comparación de los otros días y de mi otro pie y de otras partes de mi cuerpo, tengo que buscar ayuda médica inmediata. Son datos de alarma importantes, porque no nada más nos puede pasar en una herida. O sea, así podemos empezar con una infección, pero hay otras formas de empezar con una infección. Si tengo una insuficiencia arterial y ya no está circulándome bien la sangre, pues lo más seguro es que tenga ahí una necrosis. O sea, mi dedo evolucione hasta ponerse negro. Y antes de que eso pase, mejor tengo que buscar el apoyo médico. Claro. Ok. ¿Por ahí tenemos algún otro mito? Dice, ¿el pie diabético solo afecta a personas mayores? No, o sea, sí hay como ciertas condiciones, ¿no? O sea, decíamos, el tiempo que hemos vivido con diabetes, pues sí es importante, pero no necesariamente en personas mayores. O sea, hay gente que tiene diabetes tipo 1, que son niños, o sea, que se fueron diagnosticados de niños y que vemos en la consulta, no sé, de 20, 30 años, que ya tienen amputaciones. Entonces, el pie diabético no es privativo de cierta edad, o sea, puede aparecer a cualquier edad, pues es una complicación de la diabetes y depende más de los cuidados y del apego que de la edad que podamos tener. Ok. Y creo que tenemos otro mito que es el pie diabético. Sí. Sería, ¿no se puede prevenir el pie diabético? Sí se puede prevenir con lo que ya comentábamos, o sea, con la educación al paciente, haciendo una rutina de los cuidados que ya comentábamos y determinando los datos de alarma, o sea, que al paciente le queden claros los datos de alarma y en qué situaciones tiene que ir a buscar ayuda médica. Sí se puede prevenir. Y es mucho más barato prevenir que tener ya la complicación. Así es. Y mucho menos doloroso, creo que es lo que... Así es. Lo que más a veces pensamos, ¿no? O sea, de poder... Creo que ya cuando vives el dolor, ya es cuando haces un poquito de conciencia el decir, ay, lo hubiera hecho antes, ¿no? Así es. Entonces, no es necesario llegar a ese punto, ni de amputación, ni de dolor, ni de falta de sensibilidad, y el ojo, los riñones, etcétera, ¿no? Entonces, son cuestiones que, pues sí, es cuestión de conciencia de cada uno. Incluso podemos empezar con la toma de refrescos, ¿no? Que sabemos que México es principal mayor consumidor de refrescos. Entonces, desde ahí ya se puede hacer un cambio para tener ahí cierto cuidado
a la salud, que no quiere decir que nunca lo consuman, pero Claro, pues debe de haber este balance y moderación, ¿no? claro. Y más si es un paciente con diabetes. Y bueno, aquí, ¿qué tan importante es justo el capacitar, el educar al paciente y tanto, ya sea a su paciente o a su familiar, que pues ya hay pacientes con ciertas complicaciones, como veníamos mencionando ahorita, Claro. con la vista, la sensibilidad y que es necesario que otra persona lo apoye, ¿no? Entonces, ¿qué tan relevante es esta parte de la educación, la orientación, tanto al paciente como a su cuidador, por ejemplo? Pues si tú me preguntas en porcentaje, yo te diría que es como el 95 o 96% de relevante. Porque lo que nosotros hacemos en una consulta, lo que tú haces cuando orientas a tus pacientes en cuanto a la alimentación, es un momento no sé, cada mes o cada 2 meses o cada cuando estemos citando a los pacientes, pero el resto va a depender de ellos. Entonces, sí tenemos que educar a las personas que pues están en el entorno de nuestro paciente, o sea, pasar la información, que los pacientes sepan cuáles son sus datos de alarma, sepan cómo se van a vigilar, pero que también haya gente alrededor de ellos que conozca esta información, perdón, y que refuerce esta información con el día a día, que esté vigilando. Eso es algo muy importante porque algo que nosotros hemos, bueno, que observamos, yo creo, todas las personas todos los médicos o todo el personal de salud que vemos pacientes con diabetes, con pie de riesgo, con pie diabético, algo muy común es que llegan, o sea, tú ya los educaste, ¿no? O sea, tú ya diste todas las indicaciones y cuando llegan a la consulta y les preguntas, ¿está vigilando el pie diario? Sí. ¿Quién le ayuda? No, pues nadie. Yo solito, pero yo lo veo diario. Y cuando vamos a revisar al paciente vemos que ya tiene una lesión, ¿no? O pasa que va con el familiar que le ayuda a vigilar el pie y nos dicen que ha estado bien, y cuando los vamos a revisar, ahí hay una lesión. Entonces, estamos fallando como familiares, incluso también como nosotros no vemos bien, a lo mejor como pacientes, ¿no? O sea, si tú tienes que vigilarte y no traes los lentes en ese momento. Pero el familiar, pues, también está fallando, porque tampoco se está involucrando en el cuidado de la persona, ¿no? Que estamos atendiendo. Entonces, algo muy importante, muy relevante es el cuidado que van a tener ellos, pero también que las personas que están alrededor de ellos refuercen esa situación. Y sí, o sea, sí es mucho más del 90%. Ok. Y como último, ¿algún mensaje que quiera darle como a esta población que incluso ya tiene el diagnóstico de diabetes o incluso ya tienen diagnóstico o ya han sufrido de pie diabético? ¿Qué mensaje les podría dar? Pues número 1, que la neuropatía diabética no la vamos a sentir siempre. O sea, como ya decíamos, quien tiene dolor de alguna manera tiene, no quiero decir que tenga suerte, pero tiene dolor y lo va a llevar a pedir ayuda médica. Pero si es una neuropatía no dolorosa, pues no vamos a estar checando nuestra sensibilidad. Entonces, número 1 es que cuando ellos vayan al médico, a su servicio médico, a donde les estén controlando la diabetes, pidan que se les revise los pies. Eso es algo muy importante. Si nosotros como médicos estamos fallando a lo mejor en decir, vamos a revisar el pie del paciente, el paciente nos debe de recordar que tenemos que revisarle los pies. Porque además no vamos a estarlo revisando en cada consulta. O sea, dependiendo del riesgo puede ser, como decíamos, una vez al año, puede ser cada 3 meses, puede ser cada 6 meses. Y no es que siempre que vaya, a lo mejor así yo soy el médico del centro de salud y lo voy a revisar, pues a lo mejor una vez al año voy a revisarle los pies. Y si todo está bien, voy a volverlo a revisar hasta el siguiente año. Y las otras consultas me voy a dedicar al control de mi paciente. Pero los pacientes también tienen que pedir que se les revisen los pies. Eso es algo muy importante. Claro. Igual que pedir que los manden al oftalmólogo, igual que pedir que se les cheque la función renal. O sea, hay que, como paciente, estar consciente de que debemos de solicitar la valoración de nuestros pies. Eso es una recomendación muy importante. Y la segunda, el apego. Si no tenemos apego a las indicaciones que se nos dan, poco vamos a poder hacer nosotros mismos por nuestra salud. Claro. Eso es algo muy importante. Entonces, a lo mejor tú le dices a tu paciente, no consuma refrescos, coma cierto tipo de fruta, cierto tipo de, no sé, de cereales, etcétera. Pero si esta persona no va a seguir la recomendación, no va a tener el apego suficiente, pues no vamos a lograr el éxito de nuestro tratamiento. Y es lo que va a pasar también en los pies de nuestros pacientes. Claro, justo apenas estábamos creando un poquito de contenido respecto a la prevención y hacer conciencia del cuidado de la prevención. Y en estos días falleció una actriz de cáncer de mama
y ella platicaba, que se llama Verónica Toussaint, Sí. y ella, subimos un reel donde dice, no está fácil, y hay mucha gente que ya la veía bien, pero el detrás de verse bien en ese momento era el mantenerse haciendo ejercicio, aún así con quimios, con radios, después de cirugía, y aquí involucra mucho también incluso con un paciente en rehabilitación, ¿no? A veces es ir a terapia, levantarte todos los días, tener programas en casa, en caso de que haya amputación, pues el acoplarte a la prótesis, el que a veces no quede bien esa prótesis, y, o sea, no es solo el que una vez ya te pongan la prótesis y ya quedaste, ¿no? O sea, hay muchas pruebas más adelante que pasar, ¿no? Y el estar bien, pues involucra disciplina, involucra pegarte a las recomendaciones, al tratamiento, tanto médico como de estilo de vida, de alimentación. Entonces es algo que engloba, no por eso quiere decir que estés fuera de los festejos o de esa, pues sí, celebraciones incluso familiares que a veces como nutriólogos es algo que a ellos les da miedo, ¿no? Venir al nutriólogo por decir, no, pues es que ya no voy a poder comer pastel, refrescos, etcétera. Los tacos. Exacto. Entonces aquí, pues sí debe de haber algún balance, debe de haber esa selección, ¿no? De batallas, por así decirlo. Tal vez, pues sí me como mi pastelito, pero antes, en vez de la rebanada que me comía, pues una más chiquita. Lo pruebo, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, aquí es invitarlos justo a pensar, tal vez no quedarnos en el lo hubiera hecho, sino el llevarlo a cabo, ¿no? Claro. Creo que esa es por parte de mí la recomendación. Y pues no sé si alguno de nuestros espectadores pues tenga alguna pregunta, alguna duda que quiera hacernos, ya sea de la parte de nutrición o de la parte médica respecto a la diabetes, el cuidado de diabético. Otra recomendación es que de los cuidados, que son además, como ya vimos, sencillos, la vigilancia y la higiene y todo lo que comentábamos, se haga una rutina. Si nosotros hacemos parte del día a día esta vigilancia de nuestros pies, la hidratación, la higiene y todo lo que ya mencionamos, no nos va a costar trabajo seguir esa recomendación a través del tiempo. O sea, la vamos a hacer parte de nuestra vida y eso va a llevarnos a estar vigilando nuestros pies, no de manera obsesiva, sino estar vigilando que nuestros pies estén bien y los estamos cuidando. Si no lo hacemos, pues corremos el riesgo de que sí se desarrolle una lesión que pase desapercibida y esa lesión pues culmine en una amputación. Claro. ¿No? Y es lo que no queremos que ocurra. Y justo ahí, entre otras consecuencias, pues veníamos diciendo que también son los gastos, ¿no? Que se tienen que hacer para el cuidado, el tiempo claro. de un familiar que digo, suena un poco feo y a veces lo hago como de esta forma un poco tal vez incluso agresiva, se podría decir, de invitarlos a hacer por lo menos ejercicio, ¿no? Ahorita ya es un tema que hemos tratado, esta parte de envejecimiento saludable, porque ya nuestra población se está inclinando más hacia ser un adulto mayor que a ser adultos jóvenes y niños, ¿no? Entonces, sí. Parte de prevenir y parte igual de nuestra carga laboral ahorita como profesionales de salud, pues es que más adelante vamos a atender o vamos a tener más pacientes adultos mayores que jóvenes. Y desde aquí empieza la prevención, ¿no? Desde la juventud. Entonces, claro, para que te puedas seguir moviendo cuando ya seas una persona, un adulto mayor, claro, sin necesidad de otras personas. Entonces, justo ayer publicaba y decía, oye, tú ya sabes quién te va a cuidar de viejito, no quieres que te cuiden, pues haz un poco de ejercicio, ¿no? Claro. No quieres que te cuiden, pues cuida un poco tu alimentación, ten esta conciencia de prevención, porque pues nuestra población, ya de por sí ahorita ya nuestro sistema de salud ya está bastante colapsado, saturado, como para, de todas maneras, esta población todavía va a aumentar en los próximos años y va a haber muchas más complicaciones. Así es. Que creo que como profesionales, tú lo mencionaste, hemos fallado en ciertas cuestiones, porque si tuviéramos una buena difusión, si el paciente tuviera un poquito más de conciencia, tal vez igual entra en temas políticos, etcétera, de cuestiones de empresas privadas y demás, ¿no? Pero en vez de mantenerse o ir disminuyendo, creo que los problemas de salud están incrementando, ¿no? Sí, pero siempre va a ser más fácil prevenir y más barato para todos, o sea, para el sistema de salud, para la familia, para el paciente, o sea, siempre va a ser mejor prevenir que tener ya una complicación. Una persona que está, por ejemplo, en diálisis o hemodiálisis por insuficiencia renal, ya tiene una calidad de vida muy diferente a la que pudo haber tenido si esto no se desarrollaba. Una persona que tiene una amputación por diabetes
tiene una calidad de vida muy diferente antes de tener la amputación, ¿no? Una persona que tiene ya retinopatía diabética y que ya perdió un gran porcentaje de su visión, va a tener una calidad de vida muy diferente a cuando todavía veía bien. Entonces, eso es muy importante. Y lo peor de todo es que, desgraciadamente, los pacientes que nosotros atendemos ya tienen más de una complicación. O sea, ya tienen la retinopatía, ya tienen la amputación, ya tienen la insuficiencia renal más la amputación. Y esto va deteriorando mucho más al paciente y quitándonos años, pues, de vida, ¿no? Y de calidad, ¿no? Y de Porque calidad. tal vez podamos vivir muchos años por los cuidados que se tengan, pero también la calidad y los dolores que se pueden evitar, pues también... La discapacidad. Exactamente, se agradece, ¿no? Entonces, me parece que ahorita no hay ninguna pregunta. Pues no. Pues de igual manera los invito a que nos sigan en todos nuestros contenidos de los miércoles de nutrición y bla, bla, bla. Siempre hablamos de algún tema de salud relacionado igual con nutrición o algún tema importante que consideremos de salud. Agradezco mucho, doctora, su presencia y su tiempo, e igual la paciencia con las fallas técnicas. Con la falla de luz, gracias, al contrario. Hoy, que está fallando mucho la luz. De igual forma, si ustedes tienen alguna pregunta que nos quieran hacer llegar después, con mucho gusto la podemos contestar, o yo se la hago llegar a la doctora posteriormente. Y, doctora, no sé si haya algún medio donde la puedan contactar o consulta privada, tal vez si alguien la quiera. No tengo consulta privada, pero les puedo dar mi correo. Es carrillosantosm@gmail.com. Okay. Y ahí pueden contactar sin ningún problema. Perfecto. Pues les agradezco igual su presencia y que nos sigan igual cada miércoles de nutrición y bla, bla, bla. Yo soy la nutrióloga Verónica Solís y pues seguimos en contacto. Gracias. Gracias.